En las últimas semanas, Ucrania ha intensificado sus ataques contra la infraestructura energética rusa, en particular, sus principales refinerías de petróleo. Imágenes espectaculares de incendios apocalípticos causados por ataques a los puertos petroleros de Primorsk y Ust-Luga, en el Oblast de Leningrado, acapararon los titulares internacionales. Imágenes satelitales confirmaron posteriormente daños importantes en ambos lugares. Estos ataques han sido un golpe serio para la maquinaria de guerra rusa. ¿Por qué? Golpear las exportaciones de petróleo de Rusia afecta a su ejército donde más duele, en la cartera. Además de los ataques a Primorsk y Ust-Luga, Ucrania también ha llevado a cabo más ataques contra otras dos refinerías rusas. Kirishi Neftir Orgsintes, o Kinev para abreviar, ubicada en la ciudad de Kirishi, Oblast de Leningrado, y Yaroslavl Neftir Orgsintes o Llanos, situada en la ciudad de Yaroslavl, en el Oblast del mismo nombre. Los ataques podrían hacer que el ejército ruso se detuviera por completo, pero por razones completamente mecánicas y no financieras. Esto es lo que atacó Ucrania, y por qué estos ataques son un golpe tan fuerte para el Kremlin. Las refinerías Kirishi Neftev Orgsintes y Yaroslavl Neftir Orgsintes están aproximadamente a 430 a 435 millas de la frontera ucraniana más cercana. Pero estas no son unas refinerías cualquiera. Rusia tiene al menos 50 refinerías en total, lo que resalta lo enorme que es la industria petrolera del país. Kinev se considera la segunda más grande y Llanos la cuarta. Se estima que las dos refinerías producen alrededor de 380.000 y 300.000 barriles de petróleo por día respectivamente. Se estima que la capacidad total de refinación de Rusia es de alrededor de 6.5 a 6.6 millones de barriles por día. Así que Rusia pierde un poco más del 10% de su capacidad total de refinación cada día que estas dos refinerías están fuera de servicio. Eso es enorme. Tras los ataques de Ucrania a esas instalaciones a finales de marzo, ambas parecen totalmente fuera de servicio. Ya casi se cumple una semana sin producción y aún no hay fecha para reanudar operaciones. Sumado a los ataques a los centros de exportación de petróleo cercanos Primorsk y Ust-Luga, Rusia está perdiendo enormes ingresos por exportaciones de petróleo. Todo esto ocurre en el peor momento. En todo el mundo, el precio del petróleo se ha disparado como resultado del cierre del estrecho de Hormuz por parte de Irán en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel. Alrededor del 20% del comercio mundial de petróleo pasa por este estrecho, y su cierre, que ya lleva un mes, ha provocado lo que algunos han llamado el mayor shock de suministro de petróleo en la historia. El problema es tan grave que Estados Unidos ha levantado temporalmente sanciones a exportaciones de petróleo de Rusia e Irán para cubrir el déficit. El presidente ruso, Vladimir Putin, estaba salivando ante la perspectiva de una enorme demanda de petróleo ruso para cubrir la escasez, especialmente a 2 o 3 veces el precio que había podido obtener anteriormente. Pero está ocurriendo lo contrario. Con los precios actuales pierde entre 50 y 100 millones de dólares diarios por los ataques a estas dos refinerías y los centros que envían su petróleo. Eso debe doler, pero estos ataques a Kinev y Llanos le han causado un dolor de cabeza mayor, ya que ambas refinerías no se limitan a producir la gama estándar de productos, compuesta por unos pocos tipos de combustible. También producen la mayoría de los aceites industriales especializados de Rusia, incluidos los usados ampliamente por las Fuerzas Armadas. Si Ucrania las deja fuera de servicio permanentemente, la maquinaria de guerra de Putin se irá paralizando o incluso podría detenerse por completo. Hay una tercera refinería que produce los aceites industriales que el ejército ruso necesita para operar. La refinería Lukoil Volgogrado Nefte Pereira Vodka en Volgogrado, con una producción de 280.000 a 300.000 barriles por día, alrededor del 5% de la producción total de refinación de Rusia, es la refinería más grande del Distrito Federal Sur de Rusia. Sin embargo, esa también ha sido atacada repetidamente por Ucrania. Ucrania ha atacado la planta 9 veces. El último ataque, la noche del 11 de febrero, dañó una unidad clave de destilación de crudo, que representa el 40% de la capacidad, obligando a suspender totalmente las operaciones. Hasta finales de marzo, la instalación sigue fuera de servicio y no se ha proporcionado una fecha para su reanudación. Así que ahí tampoco hay mucho alivio para Putin. La planta de Volgogrado se especializa en la refinación profunda, con una producción de diésel estándar y gasolina, además de combustibles especializados como queroseno de aviación, fuelóleo, betún y lubricantes. Muchos de esos son clave para el ejército ruso. No puedes mantener aviones de combate y bombarderos estratégicos en el aire sin combustible de aviación. No puedes mantener vehículos blindados, sistemas móviles de defensa aérea y artillería operando sin los lubricantes para sus partes móviles críticas. Para Putin, esto no es solo el doble, sino el triple de problemas. Como la segunda refinería más grande del país,
Kinev produce alrededor de 80 productos diferentes. Estos incluyen gasolinas para motores, combustibles diésel, combustible para aviones, aceites combustibles, betunes de petróleo, gas licuado de petróleo, aromáticos y solventes de petróleo, parafinas de petróleo, ácido sulfúrico, azufre y más. Lo más importante, la planta también produce prácticamente todos los grados de combustible para aviones, tanto para la aviación civil como para la de combate. Eso incluye los tipos de combustible de aviación TS1, T1, T1, S, T2 y RT. El más utilizado es el TS1, que se considera comparable al Jet A1 occidental. Este es el combustible estándar tipo queroseno, usado en la mayoría de aeronaves militares y civiles rusas. Es conocido por su mejor desempeño en climas fríos, con un punto de congelación muy bajo de menos 58 grados Fahrenheit. RT, a veces llamado PT, ya que así aparece en el alfabeto cirílico, es una calidad superior del TS1. A menudo se describe como un combustible ruso unificado para aeronaves subsónicas y supersónicas. RT es un producto hidrotratado con especificaciones de mayor calidad, y es utilizado por aviones de combate supersónicos, como el Su-30, para misiones donde el combustible puede calentarse. Cada día que Kinev sigue fuera de línea, la Fuerza Aérea Rusa carece de los combustibles clave para mantener sus cazas y bombarderos en el aire. No se sabe cuántas reservas de estos combustibles tiene Rusia, pero el ritmo de las operaciones en Ucrania indica que no durarán mucho. Pero los problemas de Putin por un Kinev fuera de línea no se limitan a los combustibles de aviación. Kinev es la única refinería identificada explícitamente como productora de los aceites combustibles marinos F5 y F12 para la Armada rusa. Estos aceites son fundamentales para mantener en funcionamiento grandes buques navales como el portaaviones de propulsión a vapor Almirante Kuznetsov y los destructores clase Proyecto 956 Savry Muney. Aunque Kinev podría ser una planta más grande con una producción 26% mayor que Llanos, los ataques ucranianos a esta última probablemente sean aún más significativos para el ejército ruso. Llanos es una refinería estratégica que suministra combustible al Distrito Federal Central de Rusia, Moscú, y cubre las necesidades del Ministerio de Defensa ruso. También es el principal productor en Rusia de aceites y lubricantes especializados, con capacidad para procesar 15 millones de toneladas de petróleo al año. Sus principales productos incluyen gasolinas para motores, diésel, combustible para aviones, aceite combustible para calefacción, betunes para carreteras, techos y construcción, productos de cera de parafina, hidrocarburos aromáticos, así como aceites base para compresores de transmisión e industriales. Llanos es el único productor de diésel ártico especializado, creado para un estándar exclusivo del Ministerio de Defensa de Rusia. Eficaz hasta menos 85 grados Fahrenheit, el combustible logra su rendimiento a temperaturas extremadamente bajas sin aditivos. En su lugar, depende de procesos de refinación avanzados como el proceso IO-Sode waxing para garantizar la operatividad en condiciones árticas y antárticas. Además, los aceites y lubricantes para turbinas, uso industrial, compresores y transmisiones producidos en Llanos se utilizan ampliamente en equipos militares y de propósito especial. Igualmente, los aceites base se usan para producir lubricantes y aceites especiales. En particular, Llanos produce aceites y lubricantes para los motores y transmisiones de los tanques T-90M, T-70 y 2, B-3M y T-60 y 2, toda la línea de vehículos blindados rusos y transportes blindados de personal, plataformas pesadas multieje O, transportadores utilizados para transportar sistemas de misiles estratégicos, vehículos de carga y transporte de las fuerzas de misiles estratégicos, camiones pesados Kamaz, equipo de ingeniería y equipo militar especial. Pero no termina ahí. Llanos también produce aceites para los tanques T-80VVM, equipados con unidades de turbina de gas, y para los sistemas hidráulicos y mecanismos de las familias de sistemas de misiles de defensa aérea, Buk, Tor y Pantsir, junto con aceites y lubricantes para las unidades de turbina de gas en los barcos de la Marina rusa. La planta también produce aceites para cajas de cambios de los helicópteros de ataque de las series MI y KA, así como para los motores turbohélice y cajas de cambios del bombardero estratégico Tu-95MS. De nuevo, no está claro cuán grandes son las reservas de estos aceites y lubricantes críticos en Rusia, si es que tiene alguna. Pero algo es seguro. Cada día que Llanos sigue paralizada, crece la probabilidad de que los componentes clave de la maquinaria bélica rusa se detengan en todas las operaciones.
Si los tanques rusos ya están rindiendo muy por debajo de lo esperado, imagínalos sin motores lubricados. Los recientes ataques ucranianos muestran que la defensa aérea rusa ya está cediendo ante la creciente intensidad de los ataques de Ucrania. Imagina lo vulnerables que serían si no pudieran mover físicamente sistemas como el Pantsir para repeler los ataques. Afortunadamente, el conflicto en Ucrania aún no se ha vuelto nuclear. Así que no hemos visto en acción el sistema de misiles balísticos intercontinentales RS-24 YARS, pero incluso si eso ocurriera, con el Plataformer O, también conocido como la familia de transportadores KAMAZ 7850 fuera de servicio, la capacidad de Rusia para usar el YARS estaría severamente limitada. Las variantes 12X12 y 16X16 del Plataformer O sirven como lanzadores transportadores erectores o TELS para los RS-24 YARS. Ahora, si estás cansado de ver las mismas noticias repetidas en todas tus fuentes de información, estás en el lugar correcto. Aquí en el Show Militar, no solo vamos más allá de los titulares militares, también explicamos por qué son importantes. Así que dale al botón de suscribirte para asegurarte de que siempre estés al tanto de lo que sucede. Ahora, no solo el componente terrestre de la tríada nuclear rusa se ve comprometido por la refinería de Llanos al quedar inactiva por largos periodos. El componente aéreo de la tríada también se ve amenazado con cada día que pasa en que la refinería permanece fuera de operación. El Tu-95MS es uno de los principales bombarderos estratégicos de Rusia, con alrededor de 47 en servicio activo y unos 13 aeronaves adicionales en almacenamiento, probablemente inutilizables excepto para piezas. La flota fue gravemente mermada el año pasado por la audaz operación Telaraña. Aproximadamente entre 6 y 8 Tu-95MS fueron destruidos y otro más resultó gravemente dañado durante esos ataques a las bases aéreas de Olenya y Belaya, donde estaban estacionados. Rusia no puede permitirse perder aún más. El Tu-95MS transporta el misil de crucero nuclear KH-102, el misil de crucero de largo alcance K-55 con capacidad nuclear y el misil de lanzamiento aéreo de corto alcance K-15, también con capacidades nucleares. También transporta y regularmente aterroriza a Ucrania con misiles de crucero convencionales KH-101. Pero el bombardero tiene que estar en el aire para lanzar sus misiles, y eso no va a suceder si sus motores turbohélice y cajas de engranajes no pueden lubricarse eficazmente porque la refinería que produce el aceite necesario está en llamas. Aunque no se sabe cuánto tardará restablecer las operaciones en las dos principales refinerías, es poco probable que hayan sido desactivadas permanentemente. Estas son instalaciones enormes, con la ANOS ocupando 809.1 hectáreas de instalaciones de procesamiento. Por eso, unos pocos ataques, sobre todo con drones de largo alcance y cargas pequeñas, no bastan para destruir una planta tan grande. Ucrania apuesta por la cantidad, no tanto por la calidad. Ucrania ataca las instalaciones de manera regular. El daño se va acumulando progresivamente, al igual que el costo tanto de las reparaciones como de los ingresos perdidos por la interrupción de la producción. Los ataques del 28 de marzo contra Llanos en Yaroslavl son el segundo gran ataque a la instalación. El primero, el 12 de diciembre de 2025, dañó la unidad AVT-4 que representa aproximadamente un tercio de su capacidad y la plataforma de carga de petróleo. Como en marzo, fuentes de la industria confirmaron suspensión total tras el ataque, aunque parte de la producción ya se había restablecido antes del segundo ataque. De manera similar, el ataque del 26 de marzo a Kíev provocó un incendio y dañó dos unidades principales de procesamiento, LOAVT-4 y LOAVT-6, obligando a Kíev a detener todas las operaciones. También resultaron dañadas las instalaciones de producción de betún de petróleo, el residuo más pesado del procesamiento de crudo, así como las principales unidades de procesamiento de crudo y las unidades de fraccionamiento de gas utilizadas para separar los gases ligeros después de refinar el petróleo crudo. Fue la sexta vez que la refinería fue atacada, con algunos de los ataques anteriores confirmados el 8 de marzo, el 14 de septiembre y el 4 de octubre de 2025. El 8 de marzo de 2025, las autoridades rusas afirmaron que un dron ucraniano fue derribado sobre la refinería por las defensas aéreas rusas. Según el gobernador del Oblast de Leningrado, Alexander Drozdenko, los restos del dron dañaron la estructura externa de uno de los tanques de almacenamiento. Él informó algo similar después del ataque del 14 de septiembre, afirmando que la defensa aérea rusa había interceptado 3 drones en el área de Kurishi y que los restos de un dron derribado cayeron en el sitio de la refinería, provocando un incendio. Dijo que el incendio había sido extinguido y que no hubo víctimas. Sin embargo,
Reuters informó que el ataque obligó a detener la producción en una unidad de procesamiento clave de la refinería, responsable de casi el 40% de la capacidad de producción de la planta. Fuentes de Reuters informaron que un horno en la unidad, así como otros equipos, resultaron dañados en el ataque, lo que obligó a detener la producción. Se esperaba que las reparaciones duraran un mes, pero Ucrania aún no terminaba con la planta. 3 semanas después, el 4 de octubre, volvieron a atacar. Esta vez, Drozdenko afirmó que las fuerzas de defensa aérea habían derribado 7 drones sobre Kurishi y que los restos provocaron un incendio en una zona industrial que posteriormente fue extinguido. Los drones probablemente tenían como objetivo la refinería de Kinev, y las imágenes del incendio sugieren que fue alcanzada directa o indirectamente. Ahora, los ataques de marzo de 2026 parecen haber causado el mayor daño a la instalación hasta ahora, y no hay señales de que Ucrania tenga intención de detenerse ahí. ¿Por qué lo haría? Las 2 instalaciones y la refinería de Volgogrado son claves para mantener en funcionamiento la maquinaria de guerra rusa. Los ataques regulares a estas instalaciones degradan la capacidad de Rusia para seguir produciendo equipo especializado e importante, lo cual es completamente necesario para que pueda continuar librando la guerra. Claro, los ataques de Ucrania no se limitan a estas instalaciones. Solo en la zona del Báltico, Ucrania atacó numerosos otros objetivos que interrumpieron las operaciones militares y civiles rusas durante la misma semana que los últimos ataques a Kinev y Llanos. El aeropuerto de Púlkovo, el segundo más grande de Rusia y el principal aeropuerto internacional que sirve a San Petersburgo, se vio obligado a suspender vuelos por enésima vez durante los ataques del 26 de marzo. La noche anterior, el 24 y 25 de marzo, drones ucranianos atacaron el complejo de procesamiento de gas Novotek en el puerto de Ust-Luga, y tanto el Servicio de Seguridad de Ucrania como las Fuerzas de Operaciones Especiales se atribuyeron la responsabilidad. Esa operación siguió a un ataque con drones en la terminal petrolera de Primorsk el 22 y 23 de marzo, donde se incendió un depósito de combustible. Funcionarios ucranianos dicen que estos ataques coordinados buscan dañar la infraestructura de exportación que financia la guerra de Rusia y respalda envíos globales de petróleo y gas. Los ataques a la infraestructura energética rusa han sido apropiadamente apodados sanciones cinéticas y duelen. La interrupción de las exportaciones de Rusia y el caos causado en la sociedad rusa por las interrupciones en los viajes, sin duda, afectan la capacidad de Rusia para hacer la guerra y para mantener a la población apoyando la guerra en general. Pero los ataques a las 3 principales instalaciones que mantienen lubricado a su ejército duelen aún más. Las unidades de refinación dañadas, como destilación primaria y craqueadores catalíticos, bajaron la producción de combustibles militares. El ataque a Kinev en marzo de 2026 por sí solo eliminó más del 6% de la capacidad de refinación de Rusia e interrumpió el suministro al noroeste de Rusia por un periodo indefinido. Crucialmente, los ataques interrumpieron suministros a territorios ocupados en Ucrania, ralentizando y en algunos casos deteniendo la tambaleante ofensiva rusa de primavera. Estos ataques a refinerías, junto con muchos otros, han dejado fuera de servicio entre el 15 y el 40% de la capacidad de refinación de Rusia en diferentes momentos, obligando a Moscú a reducir exportaciones de combustible y usar reservas para cubrir la demanda interna, sobre todo la de su ejército. La reducción de los ingresos petroleros obviamente afecta fuertemente la capacidad de Putin para financiar la guerra, pero también provoca un aumento en los precios locales del combustible, alimentando el descontento público, y ha obligado a Rusia a ponerse a la defensiva. Los ataques a refinerías dentro de Rusia han obligado a Putin a reasignar sus limitados recursos de defensa aérea para protegerlas. Rusia tuvo que llamar a reservistas para operar estos sistemas. Más defensa aérea en el interior reduce los disponibles en el campo de batalla, lo que beneficia a Ucrania. Mientras más tiempo estén fuera de servicio las refinerías, mayor será la presión sobre las partes funcionales de las máquinas que impulsan la maquinaria de guerra rusa. Putin no puede enviar tanques, vehículos blindados, sistemas de defensa aérea ni su fuerza aérea a la batalla si no tiene el petróleo necesario para operarlos y lubricarlos. Cuanto más ataque Ucrania estas refinerías, más debilita fundamentalmente la capacidad de Rusia para seguir librando la guerra contra ella. Parece obvio que Ucrania debe seguir golpeándolas, a menos que sus aliados logren persuadirla de no hacerlo. El presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, ha dicho que algunos socios ya lo presionan para disminuir los ataques de Ucrania contra la infraestructura energética rusa. La razón no es simpatía por Rusia, sino que el suministro mundial de petróleo baja por el estancamiento en el estrecho de Hormuz. A regañadientes, las naciones occidentales han permitido temporalmente el regreso del petróleo ruso al mercado
para mantener la estabilidad económica global y evitar que los precios suban más. Ucrania podría verse obligada a pausar nuevos ataques por un tiempo, y no solo por estas razones diplomáticas. Con el tiempo, los altos precios del petróleo afectarán a Ucrania y a otros lugares. Pero si el choque en el suministro no dura mucho más, podemos esperar ver más bolas de fuego llenas de combustible iluminando los cielos rusos, especialmente en estas 3 refinerías tan cruciales para el ejército ruso. Eso sí, si Zelensky hace caso a los llamados de sus aliados para que reduzca estos ataques en primer lugar. Incluso si lo hace, Ucrania tiene muchos otros trucos bajo la manga. Mira este video sobre una nueva estrategia genial que también podría terminar la guerra a favor de Ucrania. Gracias por vernos.